Hola, soy Lel Yerton. Bienvenidos a este estudio llamado Creciendo Espiritualmente. Ya hemos visto dos lecciones anteriores, una sobre plantar semillas, la otra sobre arrancar la maleza. Y en esta lección hablaremos sobre un concepto que yo llamo raíz atada. Raíz atada. ¿Y a qué me refiero cuando hablo sobre la raíz atada? Bueno, es más o menos como una planta en una maceta. Puedes poner una planta en una maceta y va a crecer muy bien por un tiempo, hasta que ya no quepa en la maceta. Cuando eso pasa, las raíces comienzan a llenar la maceta entera. Por eso le llamo raíz atada, porque deja de crecer. Y es lo mismo con los cristianos. Los cristianos que se concentran solo en sí mismos tienen su raíz atada. Y quiero repetirlo, porque si no comprendemos este primer enunciado, no comprenderemos toda esta lección. Los cristianos que solo se enfocan en sí mismos tienen su raíz atada. Una pregunta que todos deberíamos responder es, ¿qué es lo que define un ministerio cristiano efectivo? ¿Qué significa esto? Un ministerio cristiano efectivo. Yo creo que el apóstol Pablo dice o nos describe con mucha claridad en la segunda carta a los Corintios 3:2, que dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Notemos qué es lo que dice. No soy yo viéndome a mí lo que va a determinar si soy un buen líder cristiano o si soy efectivo. No. Mira el fruto. ¿Cuál es el fruto? Tú eres mi fruto. Ustedes son las cartas que han sido escritas en nuestros corazones, que han sido vistas y leídas por todos los hombres. Yo creo que esta es una descripción precisa de lo que estamos hablando aquí. Entonces, si lo que nosotros queremos es evitar tener raíz atada, permíteme darte tres maneras en las que podemos ser más efectivos como cristianos. Tres maneras. Pensamientos simples, pero que son muy profundos. Número uno, nuestros métodos deben cambiar. Oh Dios, todos tenemos nuestro método para hacer las cosas. Todos lo tenemos. Les llamamos tradiciones. Y sí, por un tiempo funcionaron muy bien, pero no es que funcionen tan bien ahora. Entonces, tenemos que cambiar. Cambiar nuestros métodos. No permitas que tus métodos se vuelvan algo sagrado. Porque como iglesia tenemos que aprender a mover a la gente desde la dependencia a la interdependencia y el compañerismo. Oh sí, queremos continuar con las relaciones. Y la razón por la que no uso esa palabra, relaciones, es porque si no tenemos cuidado, esa palabra pierde significado. Llamémosle compañerismo. No es solo una dependencia, porque tú no quieres que dependan de ti cuando ya son adultos. Queremos que crezcan y que nos ayuden. De hecho, es una de las cosas que cambia con el proceso de envejecimiento que enfrentamos en esta vida. Es que el bebé se vuelve un adulto y ahora el adulto se convierte en el bebé. Eso es compañerismo, porque nos ayudamos los unos a los otros en este viaje de la vida. Y cuando comenzamos como padres espirituales, comenzamos enseñándoles cómo pueden alimentarse a sí mismos a través de sus propias prácticas espirituales. Yo, habiendo sido pastor tantos años, descubro que la razón número uno por la que la gente se me acercaba y me decía que dejaban la iglesia para ir a otro lado, me lo decían una y otra vez, es que no siento que esté siendo alimentado. No estoy siendo alimentado. Oh, Dios mío, qué gran tragedia. Y si yo no hubiera sido un maestro y un predicador y estudioso de la Biblia, me lo habría tomado muy personalmente, porque no los estoy alimentando apropiadamente, no, la verdad es que no les enseñé a alimentarse a sí mismos. Porque si van a madurar y a crecer, tienes que dejar de alimentarlos, tienen que aprender a alimentarse a sí mismos. Es lo que llamamos prácticas espirituales. Vamos por favor a mirar este gráfico sobre actitudes y prácticas espirituales. Me sobrecoge la gratitud por las bendiciones de Dios. Me acerco más a Dios cuando atravieso épocas difíciles. Sé que no puedo hacerlo por mí mismo. Vivo en un constante estado de gratitud por las bondades de Dios. Ahora, estos son lo que llamamos actitudes.
de bendiciones espirituales y notarás que en cada caso de aquellos que exploran su fe, quienes comienzan en su fe, quienes crecen en su fe, quienes maduran en su fe, se incrementa a medida que ellos crecen y que maduran en su relación con Dios. Entonces, si no enseñamos a la gente a alimentarse a sí misma, dejamos de crecer espiritualmente si no aprendemos a alimentarnos a nosotros mismos. Porque no es suficiente con que asistas a la iglesia el domingo y escuches predicar al pastor. Tienes que aprender a estudiar la Biblia por tu cuenta. No es suficiente con que vayas al altar en la iglesia y ores. Tienes que aprender a orar por tu cuenta. Y hasta que no podamos desarrollar estas prácticas espirituales, vamos a dejar de crecer. Ahora la segunda cosa que hay que cambiar. Nuestras actitudes deben cambiar. No solamente los métodos que utilizamos, sino que nuestras actitudes deben cambiar. Por ejemplo, como iglesia, debemos pasar de actuar como un padre espiritual, pasar a ser los entrenadores espirituales. Déjame repetirlo porque hay dos palabras claves aquí. Debemos pasar de actuar como padres espirituales y pasar a ser los entrenadores espirituales. Y mucho me temo que muchas personas nunca hacen esto, porque nunca permiten que este bebé crezca. Y ciertamente no quieren que el bebé crezca más que ellos. Lo cierto es que no hay un plan de crecimiento espiritual que sea, digamos, unitalla. Lo que funcionó para alguien más puede que no funcione contigo. Tienes que desarrollar tu propia relación personal con Dios, porque Dios no tiene ningún nieto. O llegas a conocerle de manera personal, o sencillamente no le conoces, solo sabes de él. Dios quiere que seamos sus hijos e hijas. Así que tenemos que pasar de ser los padres espirituales a ser los entrenadores espirituales, enseñándoles cómo jugar el partido solos. Porque lo cierto es que sin un entrenador, nunca seremos tan buenos como podríamos ser. Por eso celebramos a los entrenadores. Aquí tenemos la imagen de un entrenador que está siendo llevado en hombros por los jugadores. Y vemos cómo se gozan porque acaban de ganar otro campeonato. Y celebran al entrenador porque él les ha ayudado a hacer lo que los jugadores no podrían hacer solos. Ahora, la tercera cosa que hay que cambiar. No solamente nuestras actitudes tienen que cambiar, no solo los métodos tienen que cambiar, los servicios que hay en la iglesia tienen que cambiar. Así es, tenemos que cambiar la forma de comunicarnos, hay que cambiar las formas en que ayudamos a otras personas a crecer en su vida espiritual. Los servicios son muy importantes, son un elemento importante en el crecimiento espiritual de los cristianos, particularmente los jóvenes cristianos que recién comienzan. Ellos no podrían lograrlo sin la ayuda de la iglesia. Pero tenemos que desarrollar servicios en la iglesia que ayuden a los cristianos maduros a seguir creciendo. Tristemente, muchas iglesias fallan en esta área, porque lo único que hacen es alimentar al bebé cristiano. Pero cuando te haces espiritualmente maduro, ya no quieres más comida para bebé. Quieres algo que tenga algo más de substancia. Así que hay que desarrollar servicios en la iglesia que sí tengan algo para los bebés, pero que también pueda retar a aquellos que son espiritualmente maduros. Y cuando hablamos de los servicios de los fines de semana, notamos que hay muchas razones por las que estos servicios significan mucho para la gente. Por ejemplo, una prioridad en mi semana. O la música, la adoración, esta me conecta con Dios. Me permite seguir creciendo en mi relación con Dios. Me da la oportunidad de compartir mi fe, invitar a otras personas que vengan. Me deja seguir aprendiendo. Quiero más enseñanza. Estas son algunas razones por las que la gente asiste a la iglesia. Veamos algunas otras razones por las que asisten. Aquellos que no asisten con regularidad van porque los invitó algún amigo. Así es, la gente a veces va por alguna invitación, más que por cualquier otra razón. O también porque alguna persona le recomendó asistir.
Otra razón es porque conocen a alguna persona que asiste a esa iglesia. O, y esta es de las razones más pequeñas, pero hay gente que está buscando una iglesia porque saben que en su interior hay algo que falta espiritualmente. Hay algunos que llegan por accidente, escucharon al respecto o pasan por la iglesia y dicen, vamos a ver qué tal se pone en esta iglesia. Estas son razones por las que la gente asiste a la iglesia. Pero la verdad es que la gran mayoría de esta gente está buscando por algo más que un simple servicio dominical. Buscan a un entrenador espiritual, alguien que pueda enseñarles, alguien que pueda ayudarles en su viaje espiritual. Y por eso, cuando hablamos sobre relaciones con un mentor, a esto nos referimos. Hablamos de relaciones cercanas con otros cristianos. Hablamos sobre rendir cuentas con otros cristianos. Estamos hablando sobre desarrollar amistades espirituales. Y por último, que estemos comprometidos con el proceso de enseñanza. No solo recibir enseñanza, sino también ser unos mentores. Y en este gráfico notamos que en toda área, desde iniciar en la fe, crecer en la fe, hasta madurar en la fe, en cada uno de ellos, las relaciones de enseñanza deberían incrementar. Ahora te daré algunas preguntas sobre el crecimiento espiritual. Algunas preguntas que enfrentamos y que tenemos que responder. La primera es, ¿cuántos? Tristemente, para muchos pastores es lo único. Es lo único que muchos cristianos se preguntan. Te preguntan cosas como, ¿y cuántas personas asisten a tu iglesia? ¿O cuántas personas se bautizaron el año pasado? ¿Cuántos nuevos miembros tienes? ¿Cuántos de tus miembros se están diezmando? ¿Cuántos? Oh, hay mejores preguntas que esa. Esa es solo la etapa básica y elemental para comprender la vida en la iglesia. Pero para muchas iglesias, esa es la más grande pregunta de todas. Porque si tienen más cuerpos calentando las sillas en la iglesia, significa que tienen éxito y que la iglesia crece. Sí, seguro crece en números, pero no está creciendo en el espíritu. Veamos una mejor pregunta que la de ¿cuántos? La pregunta es, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo vas creciendo en tu fe? ¿O dónde estás en tu viaje espiritual? Esa es una mejor pregunta porque ahora la persona tiene que describir su propia vida espiritual con Dios. Y comienzas a describir dónde están, y cuando sabes dónde están, puedes ayudarles a dar el siguiente paso en su viaje espiritual para dejar que sigan creciendo. Así que esta es una mejor pregunta que ¿cuántos? ¿Cómo estás en tu viaje espiritual? Pero luego hay una tercera pregunta y quiero concentrarme en esta. La tercera pregunta que hay que hacer es ¿cómo ayuda esto a alguien más a crecer? Porque toda persona, todo individuo es único en su viaje espiritual. Y esta es una de las cosas que he aprendido en esta etapa de mi vida. Básicamente lo que yo hago como ministro es entrenar pastores. Yo enseño a pastores, o podríamos decir, yo pastoreo pastores. Les ayudo en su viaje espiritual. Y lo que yo he aprendido a hacer con el paso de los años es descubrir dónde están y luego ayudarlos a dar el siguiente paso. Descubrir dónde están, cómo estás, dónde estás en tu viaje espiritual. Ya que lo descubro, puedo saber qué es lo que tengo que compartirles para que puedan seguir creciendo, para ayudarles a ser mejores ministros. Así como les digo continuamente, no importa si tu gente cree que yo soy un buen predicador, eso no importa. Lo que importa aquí es que crean que tú eres un buen predicador. Así que si yo puedo ayudarte a ti a ser un mejor predicador, tu éxito se vuelve mi éxito. Así que la meta es, y es una buena pregunta, ¿cómo ayuda esto a alguien más a crecer en su fe? Necesitamos preguntarles, ¿estás satisfecho? No solo dónde estás espiritualmente, sino ¿estás satisfecho con el rol de la iglesia en tu crecimiento espiritual? ¿Qué papel tiene la iglesia
en tu relación con Dios. ¿La iglesia está ayudándote a crecer en tu viaje espiritual? Han pasado ya muchos años, pero recuerdo cuando estaba compartiendo esto con mi hija mayor. Ella se quejaba sobre algo que su maestro en la iglesia había dicho y que no era preciso. Y aunque no lo creas, a veces los maestros malinterpretan la historia. Por eso luego dicen cosas que no son muy precisas. Y el maestro no es que estuviera mintiéndole a los niños, simplemente se le mezclaron ciertas cosas y mi hija se quejó. Yo recuerdo que le dije, has llegado al punto en tu viaje espiritual en que nunca estarás satisfecha otra vez. Nunca. A menos que comiences a compartir lo que sabes. Porque ahora tú sabes más de la Biblia que tu propio maestro. Tú has sido cristiana por muchos años. Si bien sigues siendo una joven, tú fuiste criada en la iglesia. Y has oído estas historias desde que eras niña y me has escuchado predicar cientos de veces. Tú sabes más sobre la Biblia que tu maestro. Mi pregunta es, ¿por qué no enseñas tú esa clase? Porque tú sabes más que este maestro. Y nunca estarás satisfecha y siempre estarás criticando. Y siempre estarás diciendo, esto no lo dijo bien o se confundió. Y puede que así sea, pero al menos están practicando su fe. Así que hay que preguntarle a la gente, ¿la iglesia está ayudándote a crecer? Y rétales que sean honestos contigo. Porque lo que estamos haciendo aquí no es solo estar haciendo preguntas sin esperar respuesta. Queremos saber si lo estamos haciendo bien. Dinos la verdad. No te pongas a la defensiva, y este es un error que mucha gente comete cuando alguien le señala algo que no está bien. Nos ponemos a la defensiva y empezamos a justificar nuestras decisiones. Y solo ponte a escuchar lo que dicen. Escúchalos. ¿Qué es lo que intentan comunicarte? Porque si hay algo que escuchamos que se repite una y otra vez, puede ser que haya algo de verdad ahí. Así es. Y nosotros tenemos que escuchar para poder aprender, para poder mejorar, para poder hacer un mejor trabajo. Y nos remontamos al punto en que las iglesias tienen que cambiar sus servicios. No significa que lo que estemos haciendo esté mal, pero lo bueno puede ser el enemigo de lo mejor. Y si no estamos haciendo lo mejor, es porque hemos dejado de crecer espiritualmente. Simplemente estamos repitiendo lo que ya hemos aprendido y no estamos verdaderamente ministrando a las necesidades de la gente. Así que escucha lo que ellos tienen que decir para que puedas aprender de eso. Nuestra meta como líderes espirituales, y es así como debes comenzar a verte a ti mismo. Conviértete en el hermano mayor o la hermana mayor y así ayudas a tu hermanito o a tu hermanita en su viaje espiritual. Estás compartiendo con ellos lo que sabes. ¿Qué es lo que haces? Enseñas a la gente cómo comer saludable. Y a medida que ellos crecen en su fe, comenzarán a disfrutar su fe. Vas a comenzar a ver más sonrisas en la iglesia. Cuando voy a iglesias muertas siempre me doy cuenta por cómo está el rostro de la gente. Nadie está disfrutando. Esto ha estado muerto por mucho tiempo. Simplemente están tolerándolo hasta poder llegar al cielo y tener una mejor vida. No creo que esta sea la voluntad de Dios. No creo que esta sea la voluntad de Dios para la iglesia. Y es nuestra responsabilidad ayudar a que la gente siga creciendo, enseñarles cómo comer sano. Por ejemplo, quiero mostrarte un gráfico que ayudará a ilustrar lo que estoy diciendo. Viendo la vida de la iglesia, los maduros buscan servicios que sean buenos. Es decir, quieren un servicio en la iglesia que rete su fe, que les muestre cómo pueden seguir creciendo. Hablando de los que están creciendo en su fe, ellos buscan su propia práctica espiritual. Cosas que puedan poner en práctica en sus vidas y les permitan el seguir creciendo. Viendo a aquellos que apenas comienzan en su viaje espiritual, son los primeros pasos. Tienes que presentarles la Biblia y mostrarles cómo estudiar la Biblia. Necesitas comenzar a explicarles todas estas cosas y los que están explorando, involúcralos de alguna manera con la palabra de Dios, que puedan descubrir que la Biblia sí contiene verdades espirituales.
que les ayuden en su viaje. Pero quiero que notemos que hay dos categorías al final de este gráfico. Quienes están insatisfechos. Ellos ahora están buscando razones para dejar la iglesia. Están insatisfechos con su viaje. Generalmente llevan mucho tiempo en la iglesia, pero han dejado que su vida espiritual decaiga. ¿Qué es lo que están buscando? Muchos de ellos están solos. Y eso no es culpa de nadie. Eso es su culpa. Esta es la gente que, cuando se trata de ser maduros, practican su fe. Diezman, van a la iglesia, ellos oran y hacen las mismas cosas que aquellos que son maduros, pero lo hacen sin una vida espiritual. Han dejado de crecer. ¿Cuál es su debilidad? Necesitan encontrar a alguien a quien puedan dar enseñanza, a quien puedan ayudar en su viaje espiritual. La razón por la que están solos es porque no se muestran amigables con la gente. No han intentado alcanzar a un creyente más joven, un cristiano más joven, para ayudarles en su viaje espiritual. Y luego, si vemos el gráfico otra vez, quienes están estancados en su viaje espiritual, y eso generalmente ocurre en las primeras etapas de la vida cristiana, necesitan un mentor en sus vidas. Necesitan a alguien que sea maduro espiritualmente, alguien que conozca a Dios y que tenga la vida para comenzar a ayudarles a poner su fe en práctica, que comiencen a vivir su fe, que comiencen a que den sus primeros pasos y a que puedan comenzar su andar. Así que ambas de estas categorías, el insatisfecho y el estancado, se encuentran en medio de estos problemas en particular porque no han podido ser mentores o no han podido recibir enseñanza. No han desarrollado una relación con otros líderes cristianos que puedan ayudarles a seguir creciendo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Para evitar que la iglesia tenga una raíz atada, tenemos que desarrollar servicios y programas que ayuden a ministrar las necesidades de las personas. Esa debería ser una de nuestras metas, que cada persona que asista a un servicio pueda aprender algo sobre Dios y que puedan ponerlo en práctica. Porque si no pueden ponerlo en práctica, lo que hayan aprendido solo es conocimiento para su cabeza, y mucha gente sabe más de lo que está haciendo. Así que nosotros tenemos que retarlos en su fe para que se involucren de una manera práctica para suplir las necesidades de otras personas. Sí, yo sé que estamos sirviendo a Dios. Es verdad. Es cierto que todo lo que hacemos deberíamos hacerlo como servicio a Dios, lo que sea que hagamos. De hecho, hay un versículo increíble para esto en Colosenses capítulo 3, verso 17. Pablo dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, eso lo abarca todo, amigo mío. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que sí, todo lo estamos haciendo como un acto de adoración a Dios. Sin embargo, hay otra cara en esta moneda. Nunca tenemos que olvidar que mientras adoramos a Dios y que lo que hagamos estamos haciéndolo en el nombre del Señor, también estamos supliendo las necesidades de otras personas. Y están por todos lados. Donde quiera que miremos, hallaremos gente en necesidad. Gente que está herida. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos y administrar a las necesidades de esta gente que está herida? Eso ayuda a que tú y yo crezcamos, como ya hemos mencionado antes. Esta es la forma en que yo he continuado en mi viaje espiritual. Es aquello que me ha ayudado a seguir creciendo, más que cualquier otra cosa. El intentar hacer que otros sigan creciendo. Y al alimentarlos, me alimento a mí mismo. Y al ayudarlos, me ayudo a mí mismo. Por eso los mentores son tan importantes en la iglesia. Entonces, si no queremos que la iglesia tenga una raíz atada, donde solo nos concentramos en nosotros mismos, si queremos enfocarnos al exterior, a nuestra comunidad, tenemos que estar dispuestos a cambiar los métodos.
para seguir motivando a la gente en su crecimiento espiritual. Muchas de las cosas que hacemos el día de hoy ni siquiera soñé con que fueran posibles. Cuando yo era joven, el compartir estas lecciones con ustedes, ponerlas en un video y ponerlas en internet, es un sueño que se ha hecho una realidad en mi vida. Pero esto me mantiene creciendo espiritualmente al ayudar a otros. Así que si queremos evitar el tener una raíz atada, tenemos que aprender a usar el internet para el crecimiento espiritual. Aprender a descargar cosas y estudiar la Biblia en línea. Hay tantos estudios tan buenos. Por ejemplo, este programa que escuchas ahora mismo. Devocionales en línea y cosas así. Todo esto es posible a través del internet. Así que en la iglesia, una de las mayores responsabilidades que tenemos es proveer a la gente de ideas sobre cómo pueden servir. Estaba leyendo las noticias de un buen amigo mío que está en Rumanía y me contaba sobre cómo por el COVID-19 todas las cosas que eran presenciales tuvieron que ser cerradas. Y decía, pero no cerraron la iglesia porque, siguiendo las palabras de Jesús, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que llevamos la iglesia a las calles y llevamos la iglesia a los hospitales y clínicas. Ayudamos a comprar medicina para los pobres. Llevamos la iglesia a los supermercados y a las tiendas y a los depósitos. Ayudamos a alimentar a los pobres. En otras palabras, ayudar a que la gente tenga ideas sobre cómo pueden servir. ¿Por qué sirve la gente? La gente sirve para poder alcanzar a los que están fuera, porque quieren ser más como Cristo y la visión de la iglesia. Ayudan a otros porque quieren desarrollar amistades fuera de la iglesia local. Así que la mejor pregunta que nuestra iglesia puede hacerse es ¿qué puede hacer nuestra iglesia para ayudarte a crecer en tu vida espiritual? Porque hemos descubierto que los cristianos que crecen hacen que las iglesias crezcan. Que Dios nos ayude en nuestro viaje espiritual mientras seguimos creciendo espiritualmente.